segmento de la entrevista principal. Y vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que atañe a una buena proporción de la población dominicana, o a todo el mundo, porque vamos a hablar de envejecientes. Y si usted es el hijo o la hija de un envejeciente, este es un tema que también le ocupa. Y no se puede negar que de un tiempo a esta parte nos hemos venido interesando por el tema del envejeciente. Antes no se hablaba tanto, pero de un tiempo a esta parte, con la Ley de Seguridad Social, con la... con el CONAPE. Con los asuntos urbanos, por ejemplo, para que pueda el envejeciente caminar y tenga tanto para las personas discapacitadas como para el envejeciente, pueda caminar sin mayores dificultades. O lo vemos en las decisiones de entidades bancarias de ubicar un cajero especial para el envejeciente, para facilitarle las cosas. O sea, nos vamos interesando poco a poco, pero falta mucho. Hay organismos también creados con los fines de proteger al envejeciente, como el CONAPE, entre otros. Pero falta mucho y falta modificar las legislaciones existentes y nuevas leyes para que tenga mayor alcance la protección del envejeciente. El senador Franklin Peña de San Pedro de Macorís se ha interesado por años sobre este problema. Viene luchando con el tema del envejeciente y tiene un proyecto de ley que ya ha sido conocido por el Senado, está actualmente en comisión en la Cámara de Diputados, que tiene esos propósitos. Para hablar de eso y otros temas, es nuestro invitado de esta mañana. Le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Buen día, doctor, ¿cómo está usted? Ya en varias ocasiones hemos compartido y este tema me apasiona porque desde hace muchos años trabajé con envejecientes, sé las penurias, sé lo que pasan, porque como médico me dediqué a trabajar precisamente con personas envejecientes o geriátricos, ¿no? Y qué bueno, porque muchos de nosotros nos toca el tema, no solamente a nivel familiar, otros hemos tenido la oportunidad de conocer las carencias, las necesidades, pero al mismo tiempo las virtudes de llegar a la tercera edad y de encontrar pues ese respaldo importante. Sin embargo, el doctor decía al inicio, presentando el programa, que hay entidades, hay agrupaciones de personas que también se interesan por los adultos mayores y que el gobierno, sobre todo en los últimos tiempos, ha hecho un esfuerzo con las pensiones solidarias, con darle seguimiento a los asilos, con tener una representación casi a nivel nacional, y usted con la propuesta que tiene, y muchos estamos de acuerdo en que falta hacer muchísimas cosas más. ¿En qué se basa modificar la ley 352-98 que rige al CONAPE y a su vez lo hace el órgano rector del sector adulto mayor en la República Dominicana? Como decía, he vivido la experiencia de estar mezclado por más de 30 años con personas envejecientes de la tercera edad. Y hay muchas cosas, comenzando por lo que yo considero lo más grave, que es la discriminación que sufren las personas adultas mayores. Pero se considera una persona adulta mayor después de los 65 años. Según la ley. Según la ley. Pero ¿qué resulta? Usted va a buscar un empleo al sector privado o al sector público y usted se va a topar con que no le dan empleo porque después de 45 años, 40 años, pues no le dan empleo. O sea, no esperan a los 65, sino que simplemente te catalogan ya como envejeciente apenas con 40, 45 años. En muchos sitios solamente se nombra personas, casi siempre en el sector privado, hasta los 35 años. 35. ¿Y de dónde viene esto? ¿Simplemente discriminación o porque entiende que no pueden lograr un buen rendimiento con esa persona? La percepción es que no se puede tener un buen rendimiento. Sin embargo, cuando la persona es más productiva después de los 35 años, desde el punto de vista, tiene una experiencia, tiene nuevas ideas, es más creativo. Tiene una estabilidad demostrada. O sea, los grandes científicos, los grandes escritores, ponga a ver usted su biografía, y la mayoría se destacaron después de los 35 años, no antes. Pero incluyendo salud pública. Salud pública no le da empleo a una persona mayor de 45 años, cuando debe ser la rectora y vigilar porque se cumpla la ley existente sobre protección al envejeciente. ¿Pero eso es en la práctica o porque está determinado de que sea así? No está determinado legalmente,
pero en la práctica es así. Bueno, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública rige el Consejo o dirige el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que aunque tiene un director ejecutivo, esta entidad la preside el ministro, el Consejo lo preside el ministro de Salud. ¿Quiere de usted decir que debe comenzar desde ahí el cambio? Es contradictorio que teniendo... No, él dice que, pero yo por eso le digo, debe comenzar desde el Ministerio de Salud ese cambio. Si el Ministerio de Salud forma parte del organismo que tiene que ver la parte de los envejecientes, se supone que esas políticas deben traducirse en la propia matriz, en el organismo de salud pública. Que no es así. Una enfermera da un nombramiento en salud pública por encima de 45 años. Muchas veces por encima de 40. Tú tienes 45. Usted no califica para ser enfermera del sistema de salud de República Dominicana, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? Eso le hace un gran daño, un efecto negativo inmenso a la economía de un país y a lo mismo y a la sociedad misma. ¿Por qué? Y a la economía familiar. Y a la economía familiar. Porque muchas veces una persona de 60 años es la figura central de esa familia. Lógico. Y el que provee. Y el que provee. Entonces, ¿por qué razón hace tanto daño? Porque las expectativas de vida han ido aumentando. En el 50, una persona de 50 años, por ejemplo, 1950, era un viejo ya, como despectivamente se nos decía, pues ya yo pasé de ahí hace unos cuantos días. Entonces ya es un viejo decrépito, con apenas 50 años eran las expectativas de vida. O sea, cuando una persona pasaba por encima de los 50 años, pues no era todo el mundo. Había personas que sí, pero esas expectativas de vida, a medida que fueron creciendo las condiciones de vida y aumentando, pues en esa misma medida las expectativas de vida han mejorado. Han tenido incluso que corregir los esquemas de qué es un envejeciente. Exactamente. ¿A qué edad consideramos que una persona ya es una persona envejeciente? Sí, porque en esa época era a los 50, después a los 60, hasta hace poco, ¿no? Ahora a los 65. Y si seguimos lo vamos a aumentar hasta los 70, porque hay mucha gente joven de 70, de 75 y hasta de 80 haciendo excelente labor y excelente trabajo. ¿No? Y fuerte, gente productiva que caminan, que tienen su salud mental excelente. Cada día más vemos eso. Entonces estamos condenando a una persona a hacer una carga para el Estado y para la familia. Porque si a partir de los 45 años no te dan trabajo, no tienes una empresa o una fuente de producción propia, es una carga. ¿Y cuántos tienen una fuente de producción propia? La cantidad es muy mínima, doctor, por encima de los 50. Desde el punto de vista del Senado, donde usted acciona, ¿cuál es la propuesta para hacer los cambios necesarios que usted entiende que tiene la ley que rige a los adultos mayores y envejecientes en nuestro país, o sea, la 352-98? Porque usted dijo que en el Senado ya se discutió y que está en estudio en la Cámara de Diputados. Exacto. Los cambios son muchos, es prácticamente una ley nueva, en donde se sugiere que hayan métodos de coerción, métodos de que se pueda hacer cumplir la ley. Porque los derechos de los envejecientes, derechos universales, ¿no?, que también nosotros hemos asumido, pues están establecidos, muchos de ellos, sin embargo, no son aplicables. Uno de ellos que se ha discutido mucho, que hay otro proyecto también paralelo, es la responsabilidad de los hijos ante sus padres o ante su familiar envejeciente, y que debe ser similar, que es una propuesta de un diputado, a que la manutención de los padres o de los abuelos recaiga sobre los hijos como lo mismo que si fuera un niño. Si la memoria no me falla, ese diputado propone que esa protección que existe para los niños, que obliga a los padres a asumir una responsabilidad de su formación, de su manutención, exista para los padres, de que medicina, comida, exacto, techo. Pero ¿cuál es la diferencia en esto? ¿Cuántos padres no son responsables? ¿Cuántos padres se ausentan de la vida de sus hijos? ¿Cómo esa ley se va a estar? Un padre que no tuvo responsabilidad, ¿cómo usted me va a obligar a mí a que yo lo quiera? No, si un padre muchas veces desatiende las obligaciones con su hijo, imagínate tú con su padre. Sí, eso sucede muy frecuentemente, ¿no?
pero aún así debe tener cierto grado de responsabilidad. La circunstancia hay que analizarla, número uno. Número dos, no siempre es así. Yo dije que trabajé con envejecientes durante muchos años y me topé con el caso que recuerdo, con muchos casos, pero uno muy en particular, la madre de un gran empresario dominicano en esa época, dueño de uno de los negocios más grandes de este país. Sin embargo, la señora estaba ahí en el geriátrico Carl Theodor York, donde todavía tengo lazos y vínculos y voy siempre. La parte de arriba era para gente adinerada, la de abajo, los de arriba ayudaban a mantener los de abajo, que eran los indigentes que se recogían. Y arriba estaban con todas las comodidades, aire acondicionado, televisión, enfermera privada. O sea, un sinnúmero de cosas que le daba, por su estatus, estaban allí. Y la señora lloraba con mucha frecuencia. Primero se mostraba feliz cuando yo le preguntaba, no, que está bien, que sus hijos no pueden venir porque están trabajando mucho. Hasta que un día se sincera conmigo, se pone a llorar. Me dice, mi gran problema es mi soledad. Mi hijo, yo sabía ya quién era, ¿no? Hace 6 meses que no viene a verme. Y eso para mí, o sea, para ella me decía, eso para mí es muy grande. Mi esposo y yo ayudamos a construir esa fortuna. Sin embargo, qué sé yo, me duele. Y ahí en adelante fue un poco más sincera. Doctor, pero quizás también, y ahí cabe mucha culpa de quienes criamos y cómo criamos. No necesariamente. Porque mire, yo creo que cuando usted asume el amor, el cariño, el respeto, la admiración por una madre, por un padre que lo vio sacrificado para usted realizarse, es muy difícil que lo deje solo en el camino. Mire, pero sucede. Sí, sucede porque no también es así, es como yo digo, es quizá el hijo de 2 padres, de 2 familias diferentes, pero es muy raro cuando uno es bueno, cuando uno ve a padres buenos dejarlo solo. No, mire, se da con mucha frecuencia, más de lo que uno puede imaginar. Si el padre le da todo al hijo, ¿por qué no retribuye? Y igual que hay familias que son muy correctas, que tienen 4 o 5 hijos, pero hay uno que no te sale con la misma formación de los demás, o que cae en droga, que se mete en cosas que no son. Y tú preguntas a veces, ¿por qué si le dimos una formación, le dimos todo? Igual se da en este caso. Entonces, esa es una de las experiencias entre muchas otras que tuve. Es la naturaleza humana, la naturaleza humana. O sea que mis hijos van a tener que tener la responsabilidad de cargar conmigo. Sí. Ay, pues yo voy a comenzar desde ahora a decir. Ahora, usted debe tener la responsabilidad, como ustedes decían, hasta cierto grado, de también contribuir a que ese joven, ese niño, pues... ¿Pasaría una ley en la República Dominicana que obligue a esa responsabilidad? Fue quizás la de los niños, la conocemos hace mucho tiempo, existe un organismo, pero para los adultos mayores, mire, ¿pasaría? Ese fue un tema de discusión en la comisión, que si era constitucional o no, que si... Y el Tribunal Constitucional sí emitió una sentencia a favor de que en una situación en particular, pues sí se aplicara. Aparte de que en otros países también, si se revisa la legislatura de otros países, existe ese elemento jurídico para que los hijos tengan cierto grado de responsabilidad. Y por eso tardó un poco más en el Senado. Se ha aprobado un montón de veces, como cuando yo era diputado, pasó varias veces en la Cámara de Diputados, cuando llegaba el Senado, pues se caía. Ahora en el Senado se presentó esa dificultad, llevamos varios expertos en la materia, consultamos diferentes personalidades, y en la discusión de esa ley ha estado, tal como usted decía, prácticamente todas las instituciones, ONG, CONAPE es un papel Esa parte le iba a fundamental. preguntar. ¿Han ustedes utilizado los técnicos especializados de CONAPE que manejan el tema adulto mayor hace mucho tiempo en la República Dominicana para ir compensando y hacer los cambios? Por supuesto que sí, todo fue de la mano de CONAPE. Inclusive ahora en esta última discusión también invitamos a CONAPE y ellos revisaron el documento, y digo una ley nueva totalmente, hicieron sus observaciones a ellos y nos las enviaron. Pero repito, ha participado en una gran cantidad de instituciones y de personalidad ligada a ellos o de instituciones que tienen que ver
como Ministerio de Trabajo, por el caso de que no quieren al trabajo, Ministerio de Salud Pública, que tiene que arreglar muchas cosas, pero los envejecientes tienen derechos que desconocen también. Cosas tan elementales como si van a montar una guagua, tienen asiento de preferencia, que nosotros ni por cortesía muchas veces lo hacemos, y un descuento automático. Automático por la edad. Si va a viajar en un avión, si va a un cine, si va a un médico, eso está en la ley. Si va a un médico, se supone que tiene un trato especial, tiene preferencia para entrar, tiene un descuento establecido en la ley. Y si va a comprar la medicina, por igual tiene un descuento en la farmacia. Es que era lo que yo decía, hay muchos avances, pero se desconocen. Entonces también falta una política de información sobre los derechos y los logros que hemos tenido a favor de los envejecientes. Exacto. Y lograr ese cambio quizás Perdóname, Ana Mercy, para que no se me vaya la idea. Y pienso también que en el tema que está pendiente de la transformación, modificación de la Ley de Seguridad Social, ahí debemos también manejar nuevos elementos para beneficiar al envejeciente. Sí, y yo creo que, como dice el doctor, una parte es a tomar conciencia, porque todo eso que usted dice, lo tenemos la ley, lo tiene CONAPE, hace un esfuerzo, pero el esfuerzo debe venir de arriba. Es el gobierno que debe notificar, porque nuestros adultos mayores solamente entienden que le corresponde una pensión y no es así. No es así. ¿Por qué? ¿Y por qué lo han tomado últimamente? Porque en los últimos tiempos el presidente Abinader ha entregado de miles de pensiones a adultos mayores, que son pensiones solidarias, que lo estipula la ley. Y como no tienen el conocimiento, entienden que nada más califican para eso. Y los adultos mayores califican hasta para visitas médicas domiciliarias. Sí, por supuesto. Alimentación especial y medicamentos que pueden solicitarlo y recibirlo en sus casas, aquellos que no van a los centros de día, que creo que es una labor envidiable y encomiable, poder tú decirle a tu abuela o a tus padres que mientras tú estás trabajando ellos pueden estar en un centro de día de lo que auspicia el CONAPE, donde tienen actividades, donde tienen comida, donde tienen cuidados, donde tienen masajes. O sea, muchos de nosotros no sabemos, teniendo a nuestros padres o a nuestros abuelos vivos, que podemos llevar a nuestros abuelos a un sitio así. Está muy limitado. La ley fue aprobada precisamente en el gobierno de Leonel Fernández en el 1998, en marzo. Sí. Y a partir de ahí comenzaron muy modestamente, porque siempre ha sido objeto de marginación a los envejecientes. Se comenzó en ese gobierno de Leonel con las estancias geriátricas. Que son los hogares de día. Hogares de día que poco a poco se han ido difundiendo. En San Cristóbal se hizo uno muy bonito, el cual yo estuve allí participando con doña Natalie, tiene jacuzzi, piscina. El de Juan Bosch tiene todo eso. Sí, o sea, una serie de Ciudad Juan cosas. Bosch tiene eso. Y el de Juan Bosch también, que fue el último. Hay otro en Boquecachón con esas condiciones y una buena edificación. Exacto. Entonces, y en este momento se mantiene, incluso en la pandemia, se le mandó alimentos a todos los adultos mayores registrados para que en sus casas no dejaran de recibir los beneficios. Exacto. O sea que esas son cosas que deben fomentarse, son muy limitadas, porque, repito, los envejecientes van cada día creciendo el número. Ya actualmente en nuestro país hay alrededor de 1.100.000 por encima de los 65 años. O sea, que es significativo, y una población que va creciendo cada día más a medida que crezca el avance de la medicación. Tenemos dos proyectos más que yo quiero comentar. Doctor, no sé el tiempo que tenemos. Antes de irnos, casi terminamos, pero antes de irnos, usted me decía fuera del aire, que fue una pregunta que de una vez me surgió. Ustedes proponen que el CONAPE, en vez de ser un Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, se convierta en una dirección. En una dirección, sí. ¿Por qué la diferencia entre una cosa y otra? Bueno, una dirección tiene más independencia de poder hacer, de poder crear, de poder llegar un poco más allá, porque CONAPE depende de salud pública y todas las acciones, todo el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo que tiene que realizar de campo, está muy limitado. Yo puedo muy hablar ligado a si llega un ministro y tiene interés o no. Exacto. Entonces, conoce o no la importancia. La importancia. He estado muy ligado al CONAPE, íntimamente ligado desde prácticamente sus inicios, por trabajar con envejecientes.
Y conocí todos los ¿Y ya usted inquilinos. fue donde García Ramírez? Yo conozco a García Ramírez hace ¿De muchos la UAS? años. Sí, hace muchos años. Pero hay dos proyectos que debo mencionar, que tal vez el tiempo no nos va a dar. Y uno es el de salud mental. Cada día tenemos más personas con trastornos psiquiátricos en las calles, a nivel nacional. Nuestro pueblo en una época, y todavía es así, la mayoría de las provincias del este, recogen a personas que deambulan en la calle con trastornos mentales y los dejan en la calle San Pedro de Macorís. Es raro el mes que usted no ve una persona con este trastorno en la calle. ¿No te secuestraron el 28? Sí, pero eso sucede en Santiago. En el sur también tenemos, pero en cada pueblo tenemos y va creciendo cada día por múltiples razones. Los problemas de salud mental no es nada más, como se dice despectivamente, los locos. Todos de un modo u otro necesitamos están de los ayuda. depresivos, Sí. Están los que se le afectó. Los depresivos, la ansiedad, por ejemplo, claro, por este trauma. La pandemia dejó muchas personas con Exacto. trastornos mentales. ¿Ese proyecto está ya en el Congreso? Sí, ese proyecto está ya. ¿Y el otro cuál es? Y el otro es una permuta que estamos solicitando al Estado, que para San Pedro de Macorís es sumamente importante. San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Baní, parte, y otras áreas, pero en este momento en particular, ya que esos terrenos están en manos de una familia, de una empresa, y son más de 1.300 hectáreas, en donde están personas asentadas por muchísimos años. En San Cristóbal, por ejemplo, hay poblaciones enteras que son privadas. San Pedro de Macorís, como sabemos, yo diría que el 70% de la provincia pertenece o al Consejo Estatal del Azúcar o a 3 o 4 familias. Entonces nosotros estamos planteando en ese proyecto una permuta ahora en este momento con una familia en particular. Hemos hecho una investigación bien profunda, acompañado del senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, senador de Baní, Universidad de Franjul. Fuimos a Catastro, al CEA, al IAD, al INVI. O sea, hemos hecho una investigación bien profunda, incluyendo mapas georreferenciados y cosas para identificar bien. Y también hemos encaminado pasos para contactar los propietarios que tienen su derecho. Y el derecho de una persona que tiene su título, eso es imperecedero, eso es para siempre, ¿no? Aunque haya 500 años que tenga ese título, por ejemplo, 200 años, 100 y pico, eso es de ellos. ¿Usted quiere que el Estado le pague y que esa tierra pase a personas necesitadas? No, que pase a los habitantes de eso. Los que están ahí ya, sí, están habitadas. San Pedro de Macorís. Y que se le pague a los propietarios. A los propietarios. ¿Eso está ya en el Congreso? Está en el Congreso. ¿O se va a elaborar? ¿Y qué familia ya lo dueña? depositamos esta semana pasada. Ya. ¿Y qué familia es la dueña de todo eso? De todo eso? Bueno, hay muchas familias que son dueños de muchas áreas. En particular, de esas 1.000 y pico, es una de las familias que más contribuye al desarrollo y que más poder tiene aquí de decisión, la familia Vicini. Y en San Pedro de Macorís, por los ingenios y eso, que ahí comenzaron los ingenios. Y precisamente una de las comunidades más viejas y por donde comenzó la producción de azúcar a nivel industrial es Angelina de San Pedro de Macorís. Muy bien. Bueno. Doctor, tiene que venir a contarnos eso, porque ya con todo ese nombre y toda esa cosa, como que uno se quedó con el deseo de saber más. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. A ustedes, si Dios lo permite, nos vemos mañana.